Hermanos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de la tarde. Les quiero compartir este video para comunicarles una triste realidad que se vino para la humanidad. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Efraín Rojas Ramírez. Soy de la Iglesia Católica. Tengo 10 años nacido espiritualmente en ella, en la renovación. Dios me llamó por medio de la renovación a tener ese encuentro vivo con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y la Virgen Santísima. Y a lo largo de estos años he aprendido muchas cosas gracias a la iglesia, gracias a los buenos predicadores, gracias a Dios que guía a esos buenos predicadores, sacerdotes y laicos, religiosas y religiosos que llevan este camino de evangelización para hacernos ver realidades que nos aquejan a todo el mundo, a la humanidad. Y bueno, yo en este momento quiero ponerme en oración porque no quiero hablar nada por parte mía, sino que sea todo por Dios nuestro Señor y que sea Él el que hable por medio de mí para hacerles ver estas realidades desastrosas que estamos viviendo hoy en la actualidad en el mundo entero, incluso hasta en la misma Iglesia Católica. Entonces nos ponemos en oración, me pongo en oración para que el Señor me unja, me bendiga, me dé las palabras que necesito decir, hablar en su santo nombre y que sea Él el que actúe en mí. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven Santo Espíritu de Dios, ven con poder, ven con fuerza, ven con santidad. Renueva mi corazón, Señor, quita todo enemigo, espíritu maligno que esté en mi corazón y que no me permita ver con claridad esos dones maravillosos que tú quieres derramar sobre mí. Muéveme los labios, la lengua, como tú creas conveniente, Señor, para el bien de todos. Que esta información, Señor, tú la des a conocer y no sea yo. Ayúdame, Padre Santísimo, con el Espíritu Santo, para que me unja, entre en mi corazón, me libere de todo mal espíritu maligno, comandado por el demonio, para que me deje libre. Tú me dejes libre de tanta atadura del mal, y que muchas veces por ignorancia, mi Señor, no hablamos verdades y realidades que hasta hoy en la actualidad mucha gente no sabe. Padre mío Santísimo, derrama tu Santo Espíritu sobre toda tu iglesia. Dales oídos de discípulos a las personas que van a escuchar este mensaje, para que por medio de mí, por en medio de esta cámara que está enfocando mi presencia y salga a todo el mundo esta información que se ha dejado de revelar, de proclamar verdades profundas que solamente tú y la obra de tu Espíritu Santo puedes hacer en nosotros. Bendícenos, Padre mío Santísimo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y de la majestuosidad de la Virgen Santísima María, que ella intercede por nosotros. Madre Santísima, intercede por nosotros, tu iglesia, por todo el mundo, para que nos conviertamos totalmente a la santísima voluntad de Dios.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos. Pues quiero comentarles estas realidades que ahorita el mundo está viviendo. Mucha gente le echa la culpa de esta pandemia a todos los gobiernos del mundo, a todos los servidores públicos, a todo el sistema de salud mundial sobre esta pandemia, sobre este virus que el año pasado se empezó a propagar por todo el mundo. Es cierto que hay responsabilidades en cada uno de ellos porque han permitido este problema, han aceptado este problema. Pero yo no me quiero enfocar en ellos porque es como estar criticándolos de una manera muy fea, muy mala, que es lo que Dios no quiere. Lo que tengo que hacer ver es que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, ha habido males que se han malinterpretado y que esos males no se han podido revelar dentro de la iglesia. Y esa es la causa de que tanto sacerdotes, mismos laicos, religiosos, no nos han hecho ver profundamente la verdad de esta situación, de los diversos pecados que hay en la iglesia y que han destrozado la dignidad de todo hombre, hablando de mujer y de hombre. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿de dónde viene este problema? Dios en su santa palabra nos ha advertido muchas veces que tenemos que abandonar el pecado. Dios muchas veces nos ha revelado que tenemos que dejar el pecado y muchos, desde sacerdotes hasta laicos o en el mismo clero, no han querido dejar el pecado. Han dirigido a la iglesia católica de mala manera. En diversas diócesis, en diversas parroquias, se ha decidido de mala manera la voluntad de Dios, cosa que no es voluntad de Dios. Y quiero revelar estos problemas, ¿sí? Tomando en cuenta estas problemáticas de hoy en día. Estamos a punto de recibir una triste consecuencia por el cual viene de todo pecado de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, todos somos pecadores y nadie está limpio de pecado. Y esa es la realidad. ¿Hay gente santa? Sí, sí hay gente santa. Esa gente santa ha reconocido sus males y ha pedido perdón al mundo, como ha pedido perdón a Dios. Ha pedido perdón a la iglesia por esas irresponsabilidades que muchos sacerdotes, incluso desde el Papa, que si es el Papa, para que no confundan el término. Si es el Papa Francisco, es nuestro Papa Francisco, es nuestro Papa. Y que si está cometiendo errores, sí está cometiendo errores. Pero mucha gente no se ha dado cuenta de estos graves males y sí se ponen a orar, pero se ponen a orar en un sentido de soberbia, de indiferencia, de no conocer profundamente la verdad del pecado y que muchos en el mundo
como ahorita las nuevas modernidades de la tecnología, de las modas, lujitos y toda esa situación que se ha venido presentando dentro de la iglesia, la gente no sabe que está mal en este problema, ¿sí? Se nos ha dicho y se nos ha comentado en cada uno de los retiros a la gente que ha ido a retiros dentro de la iglesia católica y que allí nos han revelado en cierto modo verdades que sí son plenamente importantes en nuestra vida de pecado. Y claro, tenemos que aceptarlas para poder llegar a un término de arrepentimiento, de conversión. Pero hace falta todavía más información sobre este problema, ¿sí? Eh, Dios en el Apocalipsis, y si nos vamos en el capítulo 6 del Apocalipsis, ahí se nos revela sobre los 7 sellos, de que los cuatro vivientes han revelado a la iglesia, han revelado a la iglesia, pero que esta iglesia muchas veces no ha querido revelar estos misterios porque tienen miedo a que la gente, la propia iglesia católica, se molesten, se incomoden, no acepten la verdad y muchas veces porque les duele que les hagan ver pecados que no pueden aceptar, que no aceptan y que no quieren dejar, se retiran de la iglesia porque todo el tiempo esta gente quiere escuchar algo que quiere escuchar la persona, ¿sí? Un ejemplo, si yo quiero un Dios bueno, un Dios misericordioso, y, y ese Dios misericordioso que yo quiero creer que es bueno y que a pesar de mis pecados Él me va a llevar al cielo, eso es una mentira. O que, o que me invitan a la iglesia católica creyendo yo que allá la voy a pasar bien. Y eso también eso es una mentira. Nadie podemos estar bien o nadie debemos estar bien en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque lo dice el Evangelio. Sí, sí. Dice el Evangelio, Señor, yo te quiero seguir. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Sí. Las aves tienen nidos y los zorros madrigueras. Sin embargo, el Hijo de Dios no tiene que recostar su cabeza. ¿Qué nos dio a entender aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dio a entender? Que si tú, queriendo seguir a Cristo, sabiendo este Evangelio, quieres seguir aferrado a querer estar bien en la Iglesia Católica, pues ahí estamos mal. Ahí está mal mucha gente. Por eso mucha gente no acepta que se le hable con la verdad en la iglesia. Y por eso muchos han desertado al ateísmo, gente que ya no quiere creer en Dios, no quiere creer en nada, y nomás en su propia vida, y que terminando su propia vida, ahí se acaba todo y ya no pasa nada. Gente que se ha adueñado de la iglesia católica, obviamente, incluyendo sacerdotes. Y estos sacerdotes no quieren someterse a la oración, no quieren someterse a leer la santa palabra de Dios, no leen el catecismo, ¿sí? No leen el catecismo y quieren dirigir una parroquia o una diócesis a su regalada gana. Y eso no está bien, hermanos. Todos venimos de Dios. Si yo estoy en la iglesia es porque debo de aceptar lo que Dios me está revelando por medio de la iglesia católica. No es lo que la iglesia católica diga.
o esté revelando. Es lo que Dios revela por medio de cada uno de ellos. ¿Sí? Ha habido sacerdotes santos que han revelado esas divinidades gloriosas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esta situación ha venido creciendo a lo largo de la vida de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica. ¿Por qué hay tantas sectas? Lo que muchos conocen como religiones, ¿sí? Porque no quisieron aceptar esta parte del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No la han querido aceptar. Que cómo, una persona va a estar sufriendo en la iglesia si Dios es bueno, si Dios es misericordioso y no quiere a nadie sufriendo. ¿En qué parte de los evangelios menciona eso? ¿Sí? ¿En qué parte de los evangelios menciona eso? En ningún evangelio y ninguna parte de otro libro de la palabra de Dios menciona eso. Todos tenemos que pasar por el sufrimiento, tomando por ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, tomando por ejemplo a la Virgen Santísima y a los santos que han padecido y que ya partieron a la gloria de Dios y que nos han dado ejemplo a lo largo de la vida de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué la gente se sigue aferrando a un problema que no hay solución y no va a haber solución? ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo sufrir con Él, acompañándolo a su sufrimiento y que Él nos va a acompañar en nuestro sufrimiento. ¿Sí? Dice el Evangelio también, los que estén cansados y agobiados por la carga, vengan que yo los aliviaré. ¿Sí? ¿Y para qué nos va a aliviar? Para seguir viviendo una vida totalmente engañosa, que ya no va a haber problemas, que ya no va a haber enfermedades, que ya no va a haber sufrimientos, que ya no va a haber pecados o X cosa. No, van a persistir allí esos problemas. Van a persistir, ¿sí? Y esos problemas, hay mucha responsabilidad de nosotros, ¿sí? Hay mucha responsabilidad de nosotros, ¿sí? Porque si yo conozco mis pecados a cierto punto, lo que yo he sabido de Dios en la Iglesia Católica, los tengo que abandonar. Y muchos no los han abandonado, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que como católicos y los sacerdotes como sacerdotes tienen que hacer ver la verdad. Porque si no, esta situación de enfermedades y de complicaciones, sufrimientos, la persecución de la iglesia y todos estos problemas que se han venido para la iglesia, no se van a acabar. Y no, ya no se van a acabar, ¿sí? Entonces, toma en conciencia esta situación. Necesitas conocerte a ti mismo, conocer tus debilidades, conocer tus pecados y ir a una verdadera conversión. Sin conversión no puedes servirle a Cristo en su iglesia, sea en el movimiento que sea, sea en el grupo que sea, ¿sí? Y ni siquiera los sacerdotes, ¿sí? Y ni siquiera los sacerdotes, ¿sí? Hay una cita en el Antiguo Testamento que nos menciona que al sacerdote lo tenemos que ver como un santo. Sí, sí, ciertamente. Pero ese sacerdote santo es porque practica la santidad. Si un sacerdote no practica la santidad, no se puede ver como un santo. ¿Sí? Pero tampoco no por eso lo vamos a ver mal. ¿Sí? Es como les comentaba. Es como les comentaba del Papa. El Papa Francisco es nuestro sacerdote, nuestro padre en la Iglesia Católica porque Dios lo puso ahí. Que ha tenido errores, sí es cierto, pero hay que pedir por él. Si tú estás en pecado y aún sabiendo que estás en pecado no quieres revertir el problema, en vano son tus oraciones. ¿Sí? Y esa es la verdad. ¿Cómo quieres orar tú con Dios
si estás lleno de soberbia, estás lleno de desobediencia, quieres creer a tu manera en un Dios que no existe, ¿sí? Ahora, estás en un grupo, pero no vas, o vas cuando se te pega la gana, ¿sí? Vas cuando se te pega la gana, porque la familia, es que el trabajo, o ciertas circunstancias de la vida, problemas, quizás una enfermedad, no sé, y no vas. Cuando es lo más esencial que tienes que ir a la iglesia para que Dios te ayude en esas situaciones. ¿Sí? Abandonar a la familia, dejarla en el momento que Dios te está llamando. ¿Cuánta gente a lo largo de la iglesia católica se le ha invitado a retiros y no han querido ir, justificándose por todo y de todo para no asistir a ese retiro? ¿Sí? Y nunca será obligación que tengo que ir a la iglesia o que tú tengas que ir a la iglesia. Nunca será una obligación. Si tú vas por obligación, entonces no vayas. Si tú vas por obligación, entonces no vayas. Si quieres ir por obligación, ok, ve. Quizás en algún momento la iglesia intercesora pidiendo por tu conversión, ahí Dios haga algo. ¿Sí? Pero te digo, si tú tomas la decisión de no ir porque pues no quieres ir, pues entonces no vayas. ¿Sí? Sí. Pero Dios te quiere ahí para darte conversión. ¿Sí? Dios te quiere ahí para darte la conversión de tu vida, de tu corazón. Y empieces a llevar esa santidad que Él tanto te está pidiendo. Sean santos como mi Padre eterno es santos. Sean perfectos como mi Padre eterno es perfecto. Muchos han dicho, que nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto. Pues sí, en eso tiene razón. Pero también en la otra parte tiene razón Dios. Si Él te está pidiendo ser perfecto, es que debes de buscar la perfección dentro de la vida católica, dentro de la vida santa. ¿Sí? Y si no lo estás haciendo y vas a la iglesia nomás a tu conveniencia, pues óyeme, Dios prefiere no recibirte a que perjudiques a los demás, empezando contigo mismo. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad del problema, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto clave de todo esto? Que muchos han dicho, por qué esta pandemia no se quita? Porque es un castigo de Dios. Si tú no crees que este es un castigo de Dios, te lo respeto, pero eso no es verdad. Este es un castigo de Dios y es una prueba para la iglesia católica. Desde el Papa hasta el laico menos insignificante, que muchas veces ni se toma en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios está permitiendo esta pandemia en el mundo? Y que si le va a quitar en algún momento, ya no la va a quitar. Esta pandemia ya se quedó con cualquier otra enfermedad. Entonces, ¿cuál es la realidad del problema? ¿Sí? ¿Por qué ya no se va a quitar esta pandemia? Lo vuelvo a repetir. Es un castigo de Dios y es una prueba para el hombre, para la iglesia, porque Dios quiere ver cómo está reaccionando o cómo va a reaccionar la iglesia católica en el mundo. Y desgraciadamente está reaccionando muy mal. Desgraciadamente está reaccionando muy mal y la gente está reaccionando muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la situación se ha agravado con tanto pecado de sacrilegio en la iglesia. ¿Sí? Y este es un llamado para los sacerdotes. Felicito a los sacerdotes que hasta hoy fecha han hecho las cosas bien, pero todavía les falta. Pero hay sacerdotes que están haciendo en sus parroquias cosas que no deben de hacer. ¿Sí?
y Cristo ya lo ha revelado muchas veces. ¿Y a qué me refiero? Que muchos sacerdotes han mencionado que la comunión se debe dar en la mano, que porque así fue desde un principio. Esa es una triste mentira, es una grave mentira, ¿sí? Si nos vamos al Evangelio, donde es la última cena del Señor con sus apóstoles, cuando Él estaba consagrando el pan a su Padre, el cáliz, ¿sí? En el momento que Él les estaba repartiendo el pan a sus discípulos, que se los dio en la mano, es porque allí Él estaba ya consagrándoles, instituyéndolos como sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes, obispos, ¿sí? Es allí donde Cristo los instituyó sacerdotes. Si Él hubiera querido llamar fuera de ellos a laicos para recibir la comunión en la mano, lo hubiera hecho en ese momento. O hasta con las mujeres que andaban con Él, ¿sí? Pero no puedes, no es así, ¿sí? Solamente los que han recibido la orden sacerdotal pueden tomar a Cristo, el cuerpo de Cristo, la sagrada hostia consagrada, en la mano y de ahí darlo al feligrés en la boca, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema en todo esto, hermanos? De que los sacerdotes han confundido esta situación, ¿sí? Muchos se van cuando la multiplicación de los panes, ¿sí? Y de hecho, hoy domingo que se presentó este evangelio, ¿sí? Los sacerdotes, incluyendo el sacerdote de mi comunidad, no digo nombre porque es cuestión de polémica, ¿sí? Eh, él está confundiendo esta parte del evangelio para dar la comunión en la mano, cuando eso no lo debe de hacer, ¿sí? Eso no lo debe de hacer, ¿sí? Porque él debe estar consciente y debe tener conciencia de que cuando se multiplicaron los panes, era una gran necesidad de la gente porque tenía hambre. Dio un pan de harina. Ese pan de harina por la cual tanta gente que lo estaba siguiendo, que eran más de 5,000 personas, ¿sí? Él, porque hizo oración, porque estaba haciendo la institución de la Eucaristía. Claro que no, no es así. Él estaba dando gracias porque él iba a hacer el milagro ahí de multiplicar los panes para que alcanzara para todos, ¿sí? Y el sacerdote, está confundiendo de que ahí también se suscitó la Sagrada Eucaristía, y esa es una mentira, ¿sí? Y esa es una mentira, no es verdad. La Sagrada Eucaristía se instituyó en el cenáculo, allí donde se celebró la última cena, ¿sí? Y este sacerdote, como piensa que los discípulos o los apóstoles, al recibir el pan que Cristo les estaba dando y que de ahí se los daba en la mano a toda la gente, piensa que de esa manera se tiene que dar la comunión. Y no, esa es una mentira, hermanos. ¿Sí? El problema de la Eucaristía es otro tema, pero lo estoy metiendo aquí para aclarar el misterio, para aclarar el misterio. Cristo en la última cena allí instituyó la Eucaristía, ¿sí? Y cuando estuvo repartiendo los panes para que alcanzara para toda la gente, allí dio acción de gracias porque allí iba a manifestar el gran milagro de que iba a alcanzar para todos. Y allí no estaba consagrando ni estaba instituyendo Eucaristía, ¿sí? Simplemente Cristo
le pidió al Señor que multiplicara los panes para que alcanzaran para todos, porque era mucha gente. ¿Cuántos panes traía la canastita? ¿Y cuántos peces traía la canastita? ¿Sí? Como 3, y 2 o 3 peces. ¿Sí? Entonces esa es la realidad del problema. Esa es la realidad del problema con estos sacerdotes, que están malentendiendo este problema. ¿Sí? Que de ahí para acá se vino una mala decisión de la iglesia para que recibiera la gente la comunión en la mano. Sí, sí se dio, pero fue un error, una equivocación. Y que a lo largo de ahí para acá se fue manteniendo nuevamente la corrección de darse en la boca, de darse en la boca. ¿Por qué? Porque había sacerdotes que sabían entrar en discernimiento y discernieron que no era debido recibir a Cristo en la mano, que se debiera recibir en la boca. ¿Sí? Entonces tomemos conciencia, hermanos, de todo esto. ¿Por qué la situación se vino grave para el mundo, para la humanidad y para la Iglesia Católica? Por estos problemas graves que el sacerdote, por disposiciones gubernamentales, decidieron dar la comunión en la mano, cuando esa es una mentira. Esa es una mentira, ¿sí? Yo por eso aquí en mi parroquia, pues yo ya no voy a misa, ¿sí? Yo ya no voy a misa, nomás cuando se me convoca al coro, pero fuera de eso yo no voy a misa. Yo voy a otra parroquia donde allá el sacerdote sí me la está dando a mí en la boca, porque es un sacrilegio, es un pecado de desobediencia, es una apostasía de que no se siguen los criterios de Cristo. Se desobedece y estos sacerdotes han entrado en este problema. Apostasía, apóstata.